Mark, podemos ser los buenos, o podemos ser los que salven al mundo. No podemos ser ambos. Todo comienza con Invencible enfrentándose a un gigantesco adversario que ha puesto en aprietos a su equipo. En un intento por derrotarlo, el gigante arranca una montaña entera y la deja caer sobre el superhéroe, convencido de haber salido victorioso. Sin embargo, momentos después, Invencible emerge de entre los escombros, destruyendo las rocas a su paso. Con un golpe devastador, estrella al gigante contra el suelo, derrotándolo por completo. Al presenciar la escena, Cecil ordena el cese inmediato del combate, revelando que todo formaba parte de un entrenamiento. El supuesto enemigo es, en realidad, un niño de 8 años de origen hindú, cuyos padres observan con preocupación el desarrollo de la batalla. Donald interviene para tranquilizarlos, recordándoles que, a cambio de su cooperación, están recibiendo asistencia en la búsqueda de un tratamiento para su condición. Los entrenamientos de Invencible continúan con pruebas cada vez más exigentes. Cecil lo somete a escenarios extremos, como resistir el calor abrasador de la lava, volar a máxima velocidad hasta la luna en una misión de ida y vuelta y demostrar su fuerza levantando glaciares enteros. 90 días después, mientras las sesiones de entrenamiento prosiguen, Donald informa que Invencible ha incrementado su velocidad en un 65%. El avance es tan significativo que los científicos tienen dificultades para encontrar materiales lo suficientemente resistentes para que Mark pueda seguir ejercitándose. A pesar de estos progresos, saben que el Viltrumita que se aproxima será aún más fuerte que Anissa, por lo que no pueden permitirse bajar la guardia. En medio de estos acontecimientos, Donald alerta sobre un robo en curso. Alguien está sustrayendo la Declaración de Independencia. Cecil descarta de inmediato al Doctor Sísmico como sospechoso, pues sigue bajo estricta vigilancia en su celda. Ante la gravedad del caso, ordena a Invencible intervenir, y como Rex se encuentra presente, le permite unirse a la misión a petición de su compañero. Sin que nadie lo note, en el laboratorio se oculta un infiltrado. Pero antes de poder ayudar a su amigo, ambos son testigos de un inesperado suceso, la llegada de Inmortal acompañado por Kate. Rex le recrimina a Inmortal por haber permitido que sus compañeros cargaran con la falsa culpa de su muerte durante todo este tiempo. Indignado, lo manda al diablo junto con Multipole, acusándolo de haber estado a punto de matarlo. Ante los insultos, Multipole reacciona con furia e intenta golpear a Rex, pero Invencible interviene de inmediato, noqueándolo de un solo golpe. Con firmeza declara que será enviado a prisión, pues su intervención permitió la fuga de los ladrones. Mientras tanto, Oliver ha crecido y ahora es un niño consciente de su entorno, quien continúa con sus estudios bajo la tutela de April. De regreso en casa, Mark dedica tiempo a jugar con su hermano, quien, emocionado, le muestra el diseño de su propio disfraz y le cuenta que ha estado practicando movimientos de combate, pues sueña con convertirse en un héroe como él. Mark le promete que, cuando sus poderes se manifiesten en la adultez, lo ayudará a entrenar. Sin embargo, Oliver lo sorprende al demostrarle que ya es capaz de volar. Sí, lo prometo. Pero recuerda, yo no obtuve mis poderes hasta que fui mayor que... tú. Muy tarde, lo prometiste. Por otro lado, Rex lleva a Kate con el resto de los guardianes. Allí, ella e Inmortal anuncian no solo su reintegración al equipo, sino también su compromiso. La noticia es recibida con entusiasmo, y Ray les da una cálida bienvenida. Mientras tanto, Cecil recibe informes sobre extrañas emisiones sonoras en territorios donde se practica el Frank Kick, además de pequeños sismos dispersos por todo el país. Sin embargo, al no encontrar un patrón claro, decide ignorarlo temporalmente cuando se entera de que Oliver ha despertado sus poderes. Mark y su madre conversan sobre esta nueva situación, pero él la tranquiliza asegurándole que Oliver le prometió no usarlos hasta que los tres pudieran discutirlo juntos. Al día siguiente, siguiendo el consejo de sus amigos, Mark decide visitar a Atom Eve. Pronto se ponen al día, hablando sobre sus familias y sobre la decisión de ella de retomar sus estudios. Finalmente, Mark reúne el valor para invitarla a salir. En casa, la sesión de maquillaje de Oliver se ve interrumpida por la inesperada visita de Cecil, quien confronta a Debbie por no haberle informado sobre los poderes de su hijo. No obstante, ella le deja claro que su única prioridad es su familia. Mientras tanto, en prisión se revela que el Doctor Sísmico guarda alguna relación con los recientes terremotos menores que han sacudido el país. Al mismo tiempo, Rex, tras sentir un temblor, decide investigar los alrededores. Su búsqueda lo lleva a descubrir un enorme agujero, del cual emergen criaturas insectoides que lo atacan. ¿Qué mierda pasó aquí?
Poco después, Donald informa que han perdido el rastro de los guardianes y que el Dr. Sísmico también ha desaparecido de su celda. En ese momento, Cecil propone encargarse personalmente del entrenamiento de Oliver, pero Debbie lo rechaza de inmediato, argumentando que no confía en él. Sin embargo, la discusión se ve abruptamente interrumpida cuando reciben noticias de la situación de Rex. Por otro lado, Atom Eve acepta la invitación de Mark, pero la emoción del momento se desvanece cuando él le confiesa que tomó la decisión después de que una versión futura de Samantha le aconsejara que debía decidir entre amarla o dejarla ir, pues su indecisión la atormentaría el resto de su vida. Molesta, Atom Eve interpreta esto como un gesto de lástima y se enfurece. Sin embargo, no tienen tiempo para discutir, pues Cecil los convoca de urgencia. Mientras tanto, Oliver, que ha escuchado toda la conversación, decide ir en apoyo de su hermano, pero Debbie lo descubre antes de que pueda partir. Mientras tanto, en lo más profundo de la Tierra, el Dr. Sísmico y sus criaturas culminan el encierro de los héroes. Con una expresión de triunfo les recuerda que, aunque en el pasado intentó cambiar el sistema para mejorar el mundo, siempre fue detenido por superhéroes que servían a los intereses del capitalismo. Pero esta vez es diferente. Por haber apoyado a una humanidad fallida, ahora deberán pagar las consecuencias. Dicho esto, desata un devastador terremoto con la intención de aplastar a todos bajo toneladas de roca. Sin embargo, antes de que su plan se concrete, al lugar llegan Atom Eve e Invincible. Al verlos, Sísmico los recibe con burla, identificando a Invencible como el típico superhéroe de estereotipo masculino y a Atom Eve como la heroína de diversidad forzada. Sin perder tiempo, da una poderosa palmada que genera un eco atronador, invocando así a su ejército de soldados subterráneos, gigantescos 100 pies y criaturas de magma que emergen de las profundidades. La batalla por la supervivencia del mundo ha comenzado. Mientras tanto, en la superficie, Oliver se disculpa con su madre por haberle ocultado la verdad. Debbie, aunque preocupada, comprende sus sentimientos y, tras un momento de reflexión, acepta que comience su entrenamiento con la única condición de que no vuelva a guardarle secretos. De regreso en el subsuelo, Sísmico le hace notar a Invencible que su fuerza no le servirá de nada, pues sus criaturas nacieron y se fortalecieron en las profundidades del abismo, haciéndolas prácticamente inmunes a sus ataques. Para cambiar el rumbo de la batalla, Invencible decide distraer a sus enemigos y servir como carnada mientras Atom Eve libera a los guardianes. Sin embargo, su estrategia fracasa cuando Sísmico logra derribarla y la entrega a sus monstruosas criaturas. En paralelo, Invencible es herido por el colmillo de un colosal 100 pies. Aunque consigue liberarse, la gravedad de su lesión lo deja vulnerable, permitiendo que Sísmico lo someta con facilidad. Tiempo después, cuando recupera la conciencia, descubre que tanto él como Atom Eve han sido capturados. El reloj marca apenas 5 segundos antes de que la corteza terrestre colapse por completo. Sin más opciones, Cecil toma su última carta y despliega a su más reciente superhéroe, Darkwing 2, acompañado por un escuadrón de clones asesinos. La llegada de estos refuerzos permite liberar a los guardianes, desencadenando la batalla definitiva. A medida que el enfrentamiento avanza, las fuerzas de Sísmico comienzan a verse superadas. Desesperado, el villano se dispone a ejecutar su ataque final para provocar el derrumbe total, pero Darkwing logra capturarlo en el último instante, evitando el desastre. Sin embargo, cuando tiene la oportunidad, Invencible ataca a Darkwing con furia, incapaz de aceptar que un asesino haya sido reclutado como superhéroe. Tampoco tolera la presencia de los clones sin conciencia, a los que considera una aberración. Frustrado, se da cuenta de que ha sido un ingenuo al confiar en Cecil. Cansado de la manipulación y las mentiras, decide abandonar la batalla y regresar a la superficie para confrontar a su jefe. Allí, Cecil intenta justificarse. Explica que el nuevo Darkwing está redimiendo sus crímenes mediante buenas acciones y que Invencible no está en posición de juzgar a nadie, pues él mismo asesinó a Armstrong. A pesar de ello, Invencible deja en claro que no se marchará hasta que los criminales que Cecil considera sus nuevos aliados sean enviados de vuelta a prisión. Pero en su furia no se da cuenta de que ha ingresado en la habitación blanca, donde es interceptado por los clones sin conciencia. Mientras tanto, en la prisión Viltrumita, Omni-Man le advierte a Allen que debe marcharse antes de que los Viltrumitas decidan diseccionarlo para descubrir el origen de su fuerza. Sin embargo, Allen, confiado en sus habilidades, ignora
contra la advertencia. Pronto sus peores temores se hacen realidad. Es capturado y sometido a brutales experimentos, pero contra todo pronóstico, sobrevive. De vuelta en el presente en la habitación blanca, Cecil le advierte a Mark que su actitud se ha vuelto cada vez más amenazante. Sin embargo, cuando uno de los clones intenta inmovilizarlo, Invencible le da la razón de la peor manera posible, desatando toda su furia contra ellos. Con una brutalidad implacable, ejecuta a los duplicados con sus propios puños, mientras acusa a Cecil de ser un cobarde que teme ser delatado por sus métodos cuestionables. La masacre continúa hasta que todos los clones han sido destruidos. Pero al notar que la ira de Mark no disminuye, Cecil no tiene más opción que desplegar una segunda ola de duplicados. A pesar de las advertencias, Mark lo desafía abiertamente, y al ver que se lanza nuevamente al ataque, cada vez más fuera de sí, Cecil se ve obligado a utilizar un recurso extremo. Activa una frecuencia de sonido que ha logrado replicar a partir del rugido de la langosta contra la que luchó en Atlantis. La señal es transmitida directamente a un implante en el cuerpo de Mark, provocándole un dolor insoportable. Invencible se resiste a ceder y trata de marcharse a toda velocidad, pero Cecil no le da tregua. Espera hasta que están lo suficientemente aislados y lo derriba nuevamente con el sonido. Sin embargo, Mark consigue arrastrarse hasta la base de los guardianes, donde debilitado pero determinado, les pide ayuda, asegurando que su jefe planea matar. ¡Vénganse todos! Les dije que este no es asunto suyo. ¡Por supuesto que sí! Viendo a su amigo sufrir, Rex toma la iniciativa y ataca directamente a Cecil, destruyendo su dispositivo de control. No obstante, esto tiene un efecto inesperado. En lugar de desactivar el sonido, la acción complica aún más la situación. Al mismo tiempo, los clones se enfocan en el indefenso Invencible, aprovechando su estado de vulnerabilidad. Aunque Cecil intenta dar la orden de detenerlos, los guardianes logran bloquear la señal antes de que el daño sea irreversible, lo que permite que Mark se libere. Pero lo que se levanta no es el mismo Mark de antes. Ahora, consumido por una ira descontrolada, se lanza contra los clones sin contención alguna, despedazándolos uno a uno en un frenesí de violencia. Cecil, consciente de que ha cruzado un límite peligroso, lo pone a prueba con palabras afiladas. Lo acusa de ser un hipócrita, de haber apoyado a su padre, un asesino, sin dudarlo, pero de no permitir que nadie más cometa errores y busque redimirse. Luego, con absoluta firmeza, le deja claro que jamás vuelva a amenazarlo. Pero Mark no está dispuesto a escuchar. En un instante somete a Cecil, dando por terminada cualquier relación entre ambos y dejándole una última advertencia. Si alguna vez vuelve a interferir en su vida, lo matará. ¡Jamás volveré a trabajar para ti! ¡Se acabó! Y si vuelves a acercarte a mi familia, te voy a matar. Con esa amenaza sellada, se marcha para reunirse con su familia. Más tarde, cuando Debbie se entera de lo ocurrido, no puede evitar sentirse culpable por haber confiado en Cecil. Por su parte, Oliver, al ver que su hermano ya no forma parte de los guardianes, se ofrece como apoyo en caso de que necesite ayuda en el futuro. Sin embargo, su familia le recomienda que no se salte etapas y que disfrute su infancia antes de asumir responsabilidades que aún no le corresponden. En cuanto a la relación entre Mark y Samantha, esta parece mejorar. Ella demuestra estar a su lado cuando más la necesita, incluso admitiendo que ha estado preocupada por él. Mark, por su parte, aprovecha el momento para aclarar sus sentimientos y le confiesa que la invitó a salir porque realmente siente algo por ella, y que si nunca hizo nada antes fue porque ella estaba con Rex. A pesar de sus palabras, Samantha prefiere tomarse un tiempo para pensar en su situación antes de tomar una decisión definitiva. En la base se desata una acalorada discusión. Los amigos de Mark consideran que Cecil es el verdadero responsable de la reciente destrucción y que solo los ve como herramientas de guerra. Sin embargo, los miembros más veteranos culpan a Invencible por haber perdido el control y celebran que Cecil haya restablecido el orden. Cuando Rex propone abandonar el equipo y formar su propio grupo de superhéroes, Immortal pierde la paciencia. Les recuerda con firmeza que los guardianes son el mejor equipo de héroes del mundo y que formar parte de él es un privilegio. Dicho esto, deja claro que cualquiera que no se sienta cómodo con la situación es libre de marcharse. Ante sus palabras, Rex, Rae, Amanda, Sandel y Rudy deciden irse, aunque Immortal está convencido de que, con el tiempo,
pronto regresarán. Mientras los ex guardianes empacan sus pertenencias, Amanda, agradecida por su apoyo, le da un beso a Rudy. Poco después, Black Samson se acerca a Sael y le aconseja que le revele a Amanda la verdadera razón por la que decidió marcharse, pues sabe que no fue únicamente por ella. En el fondo, Rudy también tiene la intención de mantenerse cerca de Invincible, en caso de que alguna vez necesite utilizar su fuerza para su propio beneficio. Por otro lado, Debbie finalmente acepta salir con Paul, aunque durante toda la velada no puede evitar hablar de sus hijos. A pesar de ello, él la comprende, sabiendo que hace mucho tiempo que no sale de casa. Mientras tanto, Samantha comienza sus estudios en la carrera de arquitectura. En la base de los guardianes, Cecil observa con preocupación lo reducido que ha quedado su equipo tras la deserción de varios miembros. Ante esto, propone la incorporación del nuevo Darkwing. El enigmático héroe se presenta con humildad, reconociendo sus errores pasados y dejando en claro que desea enmendarlos sirviendo con honor a la humanidad. Inmortal, demostrando su liderazgo, lo acepta formalmente en el equipo, pues su determinación le recuerda a un viejo amigo. Por su parte, Cecil le asegura a Donald que, a pesar de las dificultades, superarán la crisis como siempre lo han hecho. Sin rodeos, Donald le cuestiona la decisión de incluir a Darkwing en los guardianes, considerando sus múltiples crímenes. Sin inmutarse, Cecil le responde con frialdad: las personas cambian, los villanos pueden redimirse y los héroes olvidan por qué luchan. Así es como funciona el mundo. Con estas palabras, la historia nos transporta al pasado, al momento en que Cecil asumió el mando del Pentágono en la Agencia de Defensa Global, ADG, y conoció a Donald por primera vez. Pronto, Cecil se percata de que muchos de sus empleados lo subestiman debido a su pasado en prisión, lo que afecta su rendimiento. Un día, mientras monitorea la actividad global, presencia la llegada de Omni-Man, quien está luchando contra una criatura de gran poder. En ese instante, Cecil tiene la oportunidad de demostrar su estrategia. En lugar de enviar a los guardianes, decide confrontar directamente al Viltrumita. Cuando se encuentra cara a cara con Omni-Man, este se presenta alegando que ha sido enviado por su gobierno para proteger a la humanidad. Cecil, manteniendo una actitud cordial, responde de la misma manera: mi gobierno me envió aquí para ayudar a proteger a las personas de su mundo. ¿De verdad? ¿Cuál es tu nombre? Sin embargo, pronto se revela que su amabilidad no es más que una fachada. Mientras habla, analiza minuciosamente el lenguaje corporal del Viltrumita y gracias a ello descubre que está mintiendo. Aún así, consciente de que los guardianes no tienen el poder suficiente para derrotarlo, decide aceptar su ayuda, al menos por el momento. Sin perder tiempo, ordena a su equipo que comience a trabajar en una estrategia de contingencia para cuando Omni-Man se salga de control. De nuevo en el presente, Cecil le explica a Donald que pueden ser buenos hombres o pueden ser quienes salven al mundo, pero no pueden ser ambos. Por la noche vemos que Samantha y Mark se reúnen en un puente donde este le expresa sus sentimientos, explicando que no soportaría solo ser amigos y que cuando estuvo por morir a manos de Cecil, solo podía pensar en ella. Por ello sabe que realmente la ama. Ante estas palabras, Samantha por fin acepta su relación y lo celebran con un beso apasionado. Tras estos acontecimientos, la vida en la Tierra continúa con su rutina habitual: supervillanos causando estragos, civiles en peligro y crímenes como asaltos a bancos. En medio del caos, Sandale aparece para frustrar uno de estos delitos. Aunque el dúo de criminales logra escapar sin ser arrestado, su fracaso solo agrava su precaria situación económica, lo que provoca constantes enfrentamientos entre ellos. Cansados de su vida al margen de la ley, un día ambos deciden buscar un empleo honesto y consiguen trabajo en una cafetería. Poco a poco comienzan a demostrarse a sí mismos que pueden llevar una vida tranquila, como cualquier otra persona. Sin embargo, la noticia de un inminente aumento en el alquiler amenaza su estabilidad. En un intento desesperado por mantenerse a flote, buscan nuevos empleos, pero nadie está dispuesto a contratarlos. La frustración y la desesperanza los abruman, afectando su rendimiento en la cafetería. El gerente, molesto por su falta de desempeño, los trata con desprecio hasta que finalmente deciden renunciar. Esa misma tarde descubren que el banco que habían intentado robar está reabriendo sus puertas. Uno de ellos, tentado por la desesperación, propone intentarlo de nuevo, pero su compañero lo detiene, consciente de que volver al crimen solo los hundirá aún más. A pesar de sus esfuerzos por mantenerse en el camino correcto, la falta de dinero los lleva al desalojo. Sin un hogar al que regresar, terminan viviendo en la calle, dependiendo de la caridad para sobrevivir. Finalmente, la desesperación los vence. Más tarde, a solas con su madre, Mark le recuerda su promesa de permitirle entrenar a Oliver. Le asegura que se encargará de guiarlo y de evitar que haga daño a los demás. Ante su insistencia, Debbie, aunque con
con dudas, termina aceptando. Mientras tanto, en la universidad, Samantha y Amber se reencuentran después de mucho tiempo. La exnovia de Mark invita a la actual pareja de Invencible a pasar tiempo juntas. Durante la conversación, Samantha pone a Amber al día sobre los recientes acontecimientos en la vida de Mark, desde su relación con Cecil hasta su paso por Armstrong. Sin embargo, Amber ya estaba al tanto de todo. Con seguridad, le confiesa que, a diferencia de su relación pasada, ella y Mark comparten el mismo mundo, lo que ha fortalecido su vínculo. Por otro lado, los guardianes renegados llegan a su nueva guarida y comienzan a trabajar en equipo para reacondicionar el lugar. En medio de la reconstrucción, Rex aprovecha la oportunidad para llevar a Rae a su antigua habitación. Allí, ambos comparten detalles de su pasado. Rae le cuenta cómo sus padres, al descubrir sus habilidades, la sometieron a un entrenamiento obsesivo. A su vez, Rex revela que los suyos lo vendieron al gobierno cuando era solo un niño, entregándolo a manos de científicos que experimentaron con él. Sin embargo, sabe que no es el único con una infancia difícil y, en cierto modo, eso lo hace sentir menos especial. Poco después, Atom Eve llega al refugio con una decisión tomada. Ha decidido marcharse para regresar a casa y arreglar su relación con sus padres. Mientras tanto, el señor Liu, una de las figuras más influyentes dentro de la orden, se reúne con un líder de la mafia local para exigir su colaboración en la liberación de Multipole, su asesino más letal. Sin embargo, el mafioso se niega, argumentando que Multipole actuó por cuenta propia en busca de venganza y que no es su responsabilidad intervenir. Ante la negativa, su mano derecha le advierte que desafiar a la orden sería un error fatal, ya que no solo pondría en riesgo su vida, sino también la de toda su familia. Sin más alternativas, el mafioso accede a ayudar a Multipole, aunque deja claro que lo hará solo esta vez. Por otro lado, Mark inicia el entrenamiento de su hermano Oliver, enseñándole a volar a gran velocidad sobre la ciudad. Sin embargo, Oliver, impaciente, insiste en pasar directamente al combate cuerpo a cuerpo. Antes de ello, Mark lo lleva con Art, quien será el encargado de diseñar su primer traje de superhéroe. Durante la visita, Oliver se presenta como Kid Omni-Man, lo que obliga a Mark a explicarle que ese nombre no es apropiado. Le advierte que la gente todavía teme a su padre y quizás nunca le perdone sus crímenes. Comprendiendo el punto, Oliver accede a cambiar de identidad. Prepárense, porque Kid Omni-Man llegó. Oh, lo siento. Me dijo que la O era de Oliver. En ese momento, Art, al enterarse de que Invencible ya no trabaja para Cecil, le muestra un nuevo traje con un esquema de colores renovado. Justo entonces, la radio interrumpe la conversación con una alerta sobre un ataque en la penitenciaría. Sin tiempo para hacer una parada, Mark decide llevar a Oliver con él. Al llegar al lugar, Invencible reconoce a Kursk, el villano que controla la electricidad, y a Furnace, el hombre de lava. Oliver, ansioso por entrar en acción, se prepara para atacar de inmediato, pero Mark le deja en claro dos reglas fundamentales. En público debe llamarlo Invencible y por el momento no puede participar en la batalla. Sin embargo, Oliver ignora la advertencia y se lanza contra Kursk, quien lo derriba con facilidad. Furioso, Invencible contraataca con fuerza brutal, estampando al villano contra los muros. Luego arremete contra Furnace con tal violencia que destruye su traje de contención. Como consecuencia, el cuerpo incandescente de Furnace cae sobre Kursk, quemándolo en el proceso. Tras recuperarse, Oliver, avergonzado, admite su error y le pide disculpas a su hermano. Mientras tanto, en su cita, Debbie finalmente decide confiar en Paul y le revela la verdad. Nolan no era un simple escritor de viajes, sigue vivo y, en realidad, es Omni-Man, el responsable de la destrucción de Chicago. Sorprendido por la confesión, Paul expresa sus dudas, temiendo no estar a la altura del vacío que Nolan dejó en su vida. Sin embargo, Debbie le asegura que no busca a alguien que lo reemplace, sino a alguien que la acepte y la acompañe. Conmovido por sus palabras, Paul decide quedarse a su lado. En otro lugar, Samantha se reúne con sus padres y, como gesto de reconciliación, les promete no utilizar sus poderes dentro del hogar, siempre y cuando le permitan seguir ayudando a los demás fuera de él. También les deja en claro que, si no la aceptan tal como es, se marchará para siempre. Sin muchas opciones, sus padres aceptan el trato y la reciben nuevamente en casa. Más tarde, cuando Mark y Oliver regresan a casa, interrumpen accidentalmente a Debbie y Paul en un momento íntimo. Al notar que Paul ya conoce la verdad, la situación se vuelve aún más incómoda. La tensión se disipa cuando las noticias transmiten un informe sobre el más reciente enfrentamiento de Invencible, destacando su nueva apariencia y apodándolo Invinciboy. No sabemos quién es el nuevo héroe. En redes sociales se refieren a él como Invinciboy. ¿Ahora eres Invincible? Más tarde, mientras Mark y Samantha se reúnen para ponerse al día, sin darse cuenta, una cámara oculta los observa en la distancia. Por otro lado, en una base militar, los gemelos Mauler logran infiltrarse hasta llegar a un misil nuclear. Sin embargo, antes de que puedan avanzar con su plan, son interceptados por los guardianes. A pesar de ello, los villanos se muestran confiados, pues poseen un arma diseñada para atacar el sistema nervioso, la cual demuestra ser efectiva contra
contra Inmortal, Kate y cualquiera que se encuentre dentro de su rango de disparo. Darkwing logra esquivar el ataque y sorprende a uno de los gemelos, intentando arrastrarlo a su mundo de sombras. No obstante, los Mauler ya habían previsto esa posibilidad, y su nueva arma también resulta efectiva contra él. Con esto, todos los héroes son derrotados. Al ver la noticia en televisión, Invencible comprende que no tiene opción y decide intervenir. Irrumpe en la base justo antes de que el misil sea lanzado. Debido a su nuevo traje, los Mauler lo confunden con un novato, pero pronto descubren que su arma también afecta el sistema nervioso de Invencible. Mientras tanto, Oliver, al enterarse de que su hermano está en combate, decide acudir en su ayuda, convencido de que tal vez lo necesite. En la base, los Mauler revelan su verdadero objetivo. El misil no busca destruir una ciudad, sino desactivar el sistema global de comunicaciones. De esta manera, obligarían a las empresas del mundo a pagar por el sistema blindado que ellos han desarrollado. En ese momento, Oliver llega a toda velocidad y con un solo golpe, destruye el arma de los Mauler. Están en graves problemas. Al ver que su hermano está siendo golpeado, Mark libera más poder y contraataca con fiereza. Los Mauler, al notar que la situación se torna desfavorable, deciden activar el misil de una vez por todas. Sin alternativas, Invencible le ordena a Oliver que se marche a casa mientras él se encarga del misil. Sin embargo, el pequeño se niega y decide quedarse a pelear. A diferencia de su hermano, Oliver no mide su fuerza y en un arrebato de violencia le destroza la mandíbula a uno de los villanos. Aunque es lanzado contra el concreto, se recupera rápidamente y sin titubear atraviesa el cuerpo del otro gemelo. Sin mostrar el menor remordimiento, toma como siguiente objetivo al gemelo restante y lo decapita de un solo golpe. Por su parte, Mark logra interceptar el misil con un poderoso impacto, pero no puede evitar su detonación. Cuando los guardianes recuperan la conciencia, quedan en estado de shock al descubrir que fueron salvados por un niño. En ese momento, Cecil aparece para intentar calmar a Oliver, pero la tensión se incrementa cuando Mark, guiado por el instinto, amenaza a Cecil sin darse cuenta de lo que realmente ha sucedido. Es entonces cuando se percata de que su hermano ha cometido un asesinato. De inmediato, lleva a Oliver al cielo y lo reprende por haber roto su promesa. Sin embargo, Oliver se justifica diciendo que fue un accidente y que, al menos, los Mauler ya no podrán lastimar a nadie más. La discusión se intensifica y Oliver intenta alejarse a gran velocidad, pero Mark se esfuerza por alcanzarlo y detenerlo. En ese momento, Mark trata de explicarle que la vida es demasiado valiosa como para arrebatarla con tanta facilidad. No obstante, Oliver responde que los humanos desperdician su propia existencia todo el tiempo y que no son tan especiales como ellos. Las palabras de Oliver hacen que Mark recuerde a su padre. Para su sorpresa, su hermano incluso expresa que tal vez Omni-Man tenía razón. Mark queda completamente desconcertado. Más tarde, cuando la familia se reúne, Debbie le pregunta a Oliver si acaso cree que su vida como una simple humana no tiene valor para él. Oliver responde que ella es diferente. Sin embargo, Debbie le hace notar que, al igual que él la ve como alguien especial, cada persona en el mundo tiene seres queridos que la consideran igual de valiosa. Ante la atenta mirada de su madre, Oliver promete no volver a actuar de la misma manera. De repente, Mark se percata de una cámara oculta que los vigila. Antes de que pueda hacer algo, el dispositivo explota al ser descubierto, aunque sin causarles daño alguno. Así se revela que, además de Cecil, alguien más los está observando en secreto.